días. Tengan todas y todos ustedes. Les saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este espacio, de este programa Contravía, de la plataforma de comunicación colaborativa Voces por Media Calle. Les deseo un feliz inicio de semana y espero pues que tengan una semana interesante, llena de cosas buenas y muy productiva. Antes que de presentarles a mi invitada de esta noche y el tema de esta mañana y del tema de hoy, que es el Big Data y el trabajo doméstico, cómo los números confirman las desigualdades, quiero hablarles rápidamente de Voces por Media Calle, que esta es una multiplataforma digital que cada semana ofrece programas de información, formación y entretenimiento a cargo de especialistas de diferentes áreas, desde la historia, los derechos humanos, género, los derechos de las mujeres, la política, arquitectura e interiorismo, cultura, música, superación personal, creación de imagen pública y de marca, entre otros temas. Y hoy traigo un tema que nos atañe a todas las mujeres costarricenses de todos los ámbitos, y es el de la cantidad de horas que invertimos en el trabajo doméstico y de cuidados sin remuneración. Y para ello he invitado a una experta en el tema del Big Data y de la comunicación, y es una colega a la cual he seguido por muchos años y pues hasta hoy he tenido el gusto de conocer en persona, bueno, al menos a través de la comunicación digital, y ella es Hazel Fallas. Hazel, Hazel es comunicadora y analista de datos dedicada a la gestión de proyectos basados en investigación, visualización de información masiva y storytelling. Ella ayuda a periodistas y ciudadanos a extraer información valiosa de los números para convertirla en proyectos con narrativa efectiva y creativa. Es además consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos y del International Research and Exchange Board. También es asesora y colaboradora de investigación periodística y de datos del Centro Internacional de Periodistas, del Centro Latinoamericano de Periodismo de Panamá, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, de la Agenda Propia Colombia, de la institución denominada Salud con Lupa de Perú, del medio La Voz de Guanacaste de Costa Rica, de Data for Change en Jordania, de Radio Ambulante y del Code for South Africa. Ella es especialista también en inteligencia de negocios y estadística por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además, porque no termina ahí sus labores, es profesora del curso de análisis de datos y visualización de la información de la maestría de periodismo digital de la Universidad de Guadalajara. Así que con nosotras está aquí Hazel. Ahora sí puedes habilitar. Muy bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias también a todas y a todos los que nos están acompañando en este espacio, y muchísimas gracias a Thais por poner sobre la mesa este tema tan relevante, porque justamente ahora reflexionaba que muchas de las cosas que he logrado hacer en mi vida, invertir mi tiempo, se debe justamente a que otras mujeres también han colaborado con su tiempo para poder permitirme a mí tener tiempo para destinar a tantas actividades académicas interesantes. Claro, y a eso y a la vida personal y todo en lo que una se desenvuelve. Sí. Hazel, quiero compartir primero que nada Hazel realizó en marzo pasado, nos presentó, porque ya me imagino que ahora nos va a contar cuánto tiempo le tomó, un estudio sobre la cantidad de horas que las mujeres costarricenses y los hombres costarricenses destinan al trabajo doméstico y de cuidados. Les estoy compartiendo en el chat de Voces por Media Calle el link
corto para que puedan acceder a ese estudio que está muy interesante, es muy revelador y yo creo que deberíamos tener todas copia en nuestro celular para cuando alguien reclama y nos dice que es que no trabajamos, especialmente a las mujeres que realizan trabajos eminentemente domésticos, que bueno, me llamó la atención que vos lo denominás trabajo no gratuito, ¿es? ¿Cómo era? Sí, yo digo que es un trabajo que no tiene paga, así es. Sin paga, se trabaja sin paga, exactamente. Pero es trabajo y sumamente importante y creo que esto se ha revelado así profundamente en todo lo que ha sido el confinamiento. Y para comenzar, pues me gustaría saber por qué te interesó este tema, cómo llegaste a él. Bueno, justamente en marzo pasado con el confinamiento caí en cuenta de eso. Empecé a ver que muchas amigas se quejaban porque tenían que hacer no solamente su trabajo remunerado como tal, sino asumir otras tareas. Y a partir de ahí empecé a investigar un poco cuáles datos habían disponibles para visibilizar esta realidad. Y justamente cuando empiezo a ver los datos me doy cuenta de que son datos agregados. La presentación de estos datos generales, cuando se habla de que las mujeres trabajan el doble que los hombres o de que el trabajo no remunerado representa casi una cuarta parte del PIB de Costa Rica, son datos que ya se habían presentado, pero se habían presentado de manera agregada. Mi intención era visibilizar en ese dato agregado cuáles eran las diferentes capas de desigualdades que se ocultaban. ¿Qué quieres decir con dato agregado? El dato agregado es, por ejemplo, cuando te dicen o cuando decimos nosotros que las mujeres trabajan 37 horas en trabajos domésticos no remunerados versus 16 de los varones. Pero dentro de ese dato general se ocultan otro tipo de perfiles. De labores. Exacto, okay. Y otro tipo de perfiles. Por ejemplo, la carga de trabajo no remunerado en la zona rural es muchísimo más fuerte para las mujeres que las mujeres rurales que la de la zona urbana. Por edades también hay diferencias sustanciales. Y sin lugar a dudas, el punto que me llamó mucho la atención también es que en el matrimonio, cuando una mujer se casa, la cantidad de horas invertidas en cuidar chiquitos, lavar trastes, lavar ropa, etcétera, es significativamente mayor, se incrementa más esa carga. Y eso también se ve independientemente de si la mujer trabaja fuera de la casa o lo está haciendo exclusivamente en el hogar. Wow. O sea, es un mal negocio casarse o estar en pareja. Pues si no se tiene la buena comunicación, ¿verdad? Para que la pareja pues asuma ese aporte también y esa carga de bienestar, porque eso es lo que es el trabajo doméstico, bienestar, pues yo creo que sí es un mal negocio. Sí, eso me llamó la atención, porque el estudio es muy detallado en cuanto a horas, sí lo vi por sectores, y un dato que a mí me llamó mucho la atención, Hazel, que me preocupa muchísimo y me gustaría que te refirieras a él, es que el 50%, según las bases de datos que vos analizás, y ahora después vamos a hablar de lo que es el Big Data y demás, y la importancia de las bases de datos, el 50% de las mujeres costarricenses dependen de un compañero o de un hombre, en este caso, para sobrevivir, digamos, su cotidianidad. Sí, correcto. Este es un estudio, de hecho, que no hice yo exactamente, lo hizo una colega mía que se llama Camila Salazar, lo hizo hace algunos años, pero sigue siendo pertinente. Y justamente lo incluí para reforzar ese tema de cómo el trabajo doméstico no remunerado tiene consecuencias significativas en la vida de las mujeres. Una de ellas es que las excluye del trabajo remunerado y al hacerlo las hace totalmente dependientes de sus parejas, que es el caso de la mitad de las costarricenses. Y cuando se les pregunta a ellas por qué no trabajan, por qué dependen de su pareja, ellas dicen, bueno, debido a las obligaciones de trabajo doméstico. Y esto evidentemente tiene consecuencias serias en la vida de las mujeres. Por supuesto, a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Correcto, exactamente. ¿Cómo cuáles? ¿Podríamos compartirles? Por ejemplo, acceso a la seguridad social, acceso a una pensión. Vamos a ver si estas mujeres
Y te pongo un ejemplo de una vez. Yo estaba adolescente en un supermercado en San José y recuerdo que había una mujer diciéndole al marido, mira, ¿por qué no le compramos a la chiquita esto? Es que le está haciendo falta un par de medias, una ropa interior. Y el hombre se volvió y le dijo, no, eso no es necesario. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de dependencias económicas, hace que las mujeres, yo digo que se sientan aisladas de su propia personalidad también, aisladas también de la posibilidad de generar otro tipo de bienestar a su familia. Esa dependencia claro. Es muy problemática. Y también si fallece la persona que justamente de la que dependen económicamente, la dejan en una situación muy compleja, porque todos sabemos que el mercado laboral es muy leonino. Y es muy excluyente. Es muy especialmente con las mujeres. Bueno, creo que eso se ha demostrado también en este confinamiento, como quienes más, así, pero en 10 puntos porcentuales estamos sin trabajo, somos las mujeres. Correcto, es una brecha. O sea, eso y la edad es una variable que nos pesa muchísimo más a las mujeres. Bueno, el hecho de ser mujer, obviamente, ¿verdad? Y que eso, por más que queramos trabajar en lo que en revertir esto y en planes de igualdad y demás, es muy serio. Siempre somos el eslabón más débil en esa cadena productiva. Así es, pareciera ¿verdad? Que cuando hay que suprimir puestos de empleo, o no pareciera, la verdad es que es una realidad, cuando hay que suprimir puestos de empleo, pues en las primeras que piensan son en las mujeres, con todas las consecuencias que esto trae para muchas que son jefas de hogar y para muchas que también pues mantienen económicamente a sus hijos. Claro, y también otra cosa que me preocupa en este dato que nos compartís hoy es el hecho de que las mujeres desde finales del siglo pasado evidenciamos en el país una formación profesional, no solo a nivel de secundaria, sino somos las que más nos graduamos en secundaria, sino las que más ingresamos a las universidades, más concluimos las carreras, en fin, tenemos mucha más formación, y cuando digo mucho, es mucha más formación a nivel profesional universitario, pero eso no se está reflejando en el mercado laboral. No, es correcto. ¿Verdad? Y, ¿Vos crees que se deba un poco también a esta situación, me imagino? Yo conversaba con la doctora Montserrat Chagot, que me hizo el favor de darme sus puntos de vista sobre este tema, y ella me decía algo muy interesante. Me decía que a la luz de los datos, por ejemplo, por edades, uno ve que en desigualdades por edad, el trabajo doméstico no remunerado, uno pensaría que entre las nuevas generaciones, estos muchachos de 12 a 19, ha tendido a equipararse más. Pero cuando uno revisa los datos, se da cuenta de que en realidad en ese rango de edad de 12 a 19, las mujeres están invirtiendo 28 horas semanales en trabajo doméstico no remunerado contra 10 de sus similares varones. Entonces la doctora Montserrat Chagot me decía, bueno, es que los hombres jóvenes siguen estando fuera de la participación igualitaria, todavía no se están integrando, digamos, a esa equidad que debe existir, y siguen creyendo que las mujeres son justamente para eso, para ser explotadas. Entonces, la doctora Montserrat Chagot me decía que lamentablemente nuestro sistema cultural, económico, ideológico sigue operando para hacer esto con las mujeres. Sí, claro. Ajustarlas y decirles, bueno, ustedes tienen que trabajar fuera, pero también tienen que hacerse cargo de la casa. Entonces, es una situación muy estresante, para decirlo de alguna manera. Absolutamente. Creo que ahora debe haber un gran burnout, deben de estar muy, muy quemadas las mujeres en este último año, especialmente que ha sido tan duro, o sea, realmente es el sector más afectado en pandemia, y me imagino que que los estudios, las bases de datos que usaste para revelar todos estos esto que descubriste es previo al confinamiento. Es correcto, es previo al confinamiento. Hay que recordar que la encuesta esta de análisis del uso del tiempo la hizo el INEC en el 2017, y con base en ella fue que el Banco Central creó la famosa cuenta satélite para calcular finalmente cuál es el valor monetario del trabajo de las mujeres. Ahora,
No, se continúa. No, ahora bien, en el contexto del COVID, yo traté de buscar algunos datos. Lamentablemente todavía no están disponibles, quizás los haya en algunos meses, pero sí encontré algo muy interesante aquí en México, y es que las mujeres, previo al COVID, en promedio, destinaban 25 horas a trabajo doméstico no remunerado. Con el COVID, una encuesta de seguimiento se hizo acá, se descubrió que se duplicó la cantidad de horas. 50. Entonces, 50 horas, correcto. A la semana. A la semana. Entonces, yo creo que por ahí Costa Rica quizá no esté muy alejado de esa realidad, de esa barbaridad, digamos, de cifra. Bueno, es que yo creo que no dormimos. O sea, que las mujeres no dormimos en el confinamiento. O sea, probablemente. Si hay que abordar el trabajo, las que hayan quedado con trabajo y que les permitiera hacer un trabajo desde su casa, ¿verdad? Porque eso es otra, la brecha digital. Segundo, el hacer ahora de maestras y colaborar con sus hijos e hijas para la educación, que eso también es otro tema. América Latina es es el continente donde más cierre de escuelas ha habido a lo largo de un año, y eso preocupa mucho a Naciones Unidas. Hay un informe devastador de principio de año sobre ese tema. Y bueno, y el cuidado de las personas enfermas, de las personas mayores, más el oficio, porque aunque tuviéramos una ayuda de parte de alguna servidora doméstica, esas pobres fueron las primeras que también perdieron su trabajo en este confinamiento. Entonces, realmente valdría mucho la pena, y me imagino que lo harán más adelante, ese estudio comparativo, porque debe ser devastador. Imagínense que justamente esa fue una de las cosas que examiné, pero no publiqué, la relación entre el trabajo no remunerado y el sueño. Y para mí fue muy, muy desgarrador ver que había mujeres que trabajaban, no sé, más de 100 horas a la semana, y que lo que estaban durmiendo son 5, 6 horas. Esa parte no la publiqué, y ahora que usted lo menciona, creo que valdría la pena pues más adelante añadir un módulo sobre eso. Sí, bueno, yo creo que tal vez, aunque lo hayas publicado, lo puedes actualizar y lo incluís, porque creo que vale mucho la pena. Sí. Precisamente hace 2 semanas conversé con un psiquiatra costarricense, especialista en trastornos, bueno, en ansiedad y depresión y demás, y una de las cosas que más dispara la ansiedad es es dormir mal o dormir poco. La ansiedad y la depresión, especialmente en las mujeres. Así que es un dato que no es picata minuta. Sí. Y podrías conversar contarle a nuestras birnautas y a nuestros birnautas qué temas, qué datos así como este que nos acabas de dar, te impresionaron, te generaron mucha impresión de este estudio. Contanos un poco. Me generó mucha impresión ese que comenté de la mujer. Cuando tomé la encuesta del INEC, con las 4,000 y pico de entrevistas que hicieron, me impactó eso, ver que hay una mujer que trabaja 116 horas a la semana. O sea, eso me impactó mucho. Como también me impactó ver el tema de la brecha entre el perfil de mujer que más trabaja y el perfil de hombre que más trabaja. El perfil de mujer que más horas no remuneradas dedica a la semana al trabajo doméstico es una mujer de zona rural, divorciada, de 20 a 35 años, con primaria incompleta, que destina 57 horas a la semana. Y el perfil de hombre, veamos la brecha acá, que es casi de 18 horas de diferencia, es un hombre de zona rural, divorciado, de 20 a 35 y con secundaria completa. Y me llamó la atención también que los datos reafirmaban una cosa que es un fenómeno en Latinoamérica, de acuerdo con la CEPAL. Cuando la única forma en que un hombre trabaje un poquito más en la casa es cuando se divorcia. Porque ya divorciado, se cargo de sí mismo. Exactamente, ya divorciado no tiene quien lo esté chineando, quien lo cuide. Entonces, por eso me llamó mucho la atención ese dato. Claro. Otro dato también que me pareció interesante fue a la hora de ver los datos duros de lo que monetariamente significa el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. Más allá de decir que es casi una cuarta parte del PIB de Costa Rica, es que este monto,
que son 5.9 billones de colones, o sea, es una cifra astronómica, monumental. Más de 10 mil millones de dólares. Eso equivale al doble de todo el comercio que Costa Rica generó el año pasado. Entonces ahí vemos que realmente... Sí, o sea, claro. Si las mujeres nos hiciéramos una huelga de no cuidar, de no hacer nada, eso paraliza mucho más fuertemente que el comercio que se genera en el país, que toda la producción comercial. Paraliza la economía, Thais. Es que imagínese... Paraliza el mundo. Es que imagínese que durante siglos el trabajo doméstico no remunerado ha subsidiado las economías del mundo. El sistema económico en el que vivimos no funcionaría sin ese trabajo. ¿Por qué? Porque véalo, solamente hagamos ese ejercicio. Cuando la gente llega a su casa y huele limpia su casa, está ordenada, los trastes están limpios, la ropita huele rico y está planchadita, eso genera bienestar y eso es una preocupación menos de la gente para ir a sus oficinas, trabajar y pues dedicarse a producir valor económico. Pero eso no quiere decir que ese trabajo doméstico no tenga un valor que deba ser reconocido. Por supuesto. No, es que decía Tatiana Lobo, la escritora costarricense chilena, o chilena costarricense, que realmente el mayor poder que detentamos las mujeres y que no hemos hecho una revolución a partir de eso es el poder del cuidado. O sea, que el cuidado es realmente el valor más que tenemos ahí, que es la revolución que tenemos que, más que hacer, como que se reconozca y pelear, ¿verdad? Porque sí, son datos realmente muy, muy reveladores. Y tal vez si nos hablas también de esa muestra, esos 4,000 entrevistas, esas solo mujeres, esas hombres y mujeres, ¿cómo hablar un poco de las características de esa muestra? Porque ya nos dijiste que es de 2017. Sí, exactamente. El INEC lo que hizo fue entrevistar a 4,111 personas. Entrevistó entrevistó a más de 7,000 personas. De esas entrevistas, de esas 7,000, 4,000 fueron mujeres y 3,139 hombres. Y gracias por esa pregunta, porque también los hombres obviamente aportan al trabajo doméstico no remunerado, pero justamente lo que está buscando la ONU o el ideal, digamos, en este escenario, es que cada vez se equilibren más las cargas del cuidado y del trabajo doméstico entre hombres y mujeres, justamente, para evitar los desequilibrios como los que hablábamos ahora de acceso a las 116 horas, ¿contra cuánto era el...? Contra 82 en el caso de la mujer que más trabajaba y del hombre que más trabajaba. Así es. O sea, entonces hay un desfase de muchas horas de diferencia. Y bueno, y que ya sabemos lo que en lo que trabajamos las mujeres, en lo que hacemos en nuestras casas. ¿En qué aportan los hombres en el trabajo doméstico y el de cuidado? En esa parte yo no entré específicamente porque mi interés era visibilizar el trabajo de las mujeres. Entonces el enfoque del trabajo fue en esa, pero en términos generales los hombres también aportan en términos de cocinar, lavar, planchar, etcétera, hacer reparaciones, por ejemplo, en el hogar también. Pero evidentemente está esa brecha, ¿verdad? Siempre está más recargado, digamos así, estas labores. Es que socialmente las mujeres se nos socializa para que sea una obligación. Correcto, y es necesario no hay que quitarla, sí. Y esa obligación debe ser necesaria culturalmente para hombres y mujeres. Ese es un principio de autocuidado. Ya vemos que en efecto los hombres trabajan más cuando están solos, porque no les queda de otra. Así es, y en ese punto, Thais, usted menciona la jefa de investigación y análisis de datos de la ONU. Ella decía algo muy interesante, decía que la obligación de los estados es primero asegurar que haya calidad de servicios públicos para el cuidado de los niños, fundamental, pero también la de propiciar cambios culturales y dejar a un lado esa idea de que no hay que involucrarse en un asunto, de que esto es un asunto privado. No, esto no es un asunto privado, es un asunto público en el cual debe intervenir el Estado.
Claro, bueno, es que ya incluso por lo que nos contás está, y además ese dato no se socializa. Yo creo que quienes nos estén escuchando, si son mujeres, hay que tomar nota, esto va a quedar grabado, pueden repasar la grabación para tomar nota de bueno, y también el link del trabajo de Hazel, de lo que significa el peso en el Producto Interno Bruto también, que más o menos, no sé si ese dato lo encontraste, ¿cuánto Sí. corresponde? Sí, es aproximadamente un 16% de toda la producción del año pasado, equivalente a la producción del año pasado. Casi una quinta parte. Es correcto. Casi una quinta parte. Así que cuando nos digan que no trabajamos, bueno, que también, que muchas veces nosotros decimos, no, solo trabajamos en la casa, o no, eso es un trabajo que tiene muchísimo peso, eso es el que sostiene toda la productividad del planeta y de nuestro país en este caso. Así es. Hazel, y si nos contás un poco para quienes, porque oímos hablar mucho del Big Data, ahora, ¿verdad? Más que nunca. Y yo no sabía yo creo que muchas personas no sabían que se podía aplicar a este tipo de análisis. Tal vez si nos contás un poco, nos instruís qué es el Big Data y bueno, para qué se usa, y también su relación con el periodismo, que a mí me parece muy importante. Claro, con mucho gusto. Yo creo que, bueno, primero empecemos por ese concepto. Big Data es un concepto que tiene que ver con análisis masivo de datos. Vamos a verlo así. Big Data, per se, lo pueden hacer o lo están haciendo en este momento los gigantes de la tecnología, Google, Facebook y Netflix. Veamos Netflix. Netflix tiene ahorita un poco más de 200 millones de suscriptores, que es el equivalente a la población de Brasil. Cada vez que nosotros nos conectamos y vemos nuestras series favoritas, esto genera datos. Esos datos van a parar a una serie de servidores, unas megacomputadoras gigantes, y ahí ese volumen gigante de información está siendo analizado por computadoras. Las computadoras están tomando decisiones sobre eso. Eso es una cantidad de información exorbitante. Sí, debe ser brutal. Eso es Big Data. Ahora bien, lo que, por ejemplo, Perdón. Entonces, ¿para qué usa Netflix esos datos? Tal vez si nos aclaras rápidamente. Por ejemplo, Netflix dice, a Hazel Fallas le gustan las películas de superhéroes, pero también le gustan las películas románticas al estilo de, no sé, las películas románticas. Y también le gustan las películas que tienen fantasía y que tienen tecnología. Entonces, junta toda esa data y dice, ay, mira, qué coincidencia, como Hazel hay 100 millones de personas más que gustan de eso. Entonces, vamos a crear una película que se llame Fuerza Trueno, que de hecho la están estrenando hace poco. Y Fuerza Trueno mezcla todos esos gustos. Eso es lo que hace Netflix con eso. Claro. Claro, es visualizar dónde están los gustos y hacer productos a la medida. Exacto. En estos términos, en términos de qué se hace con ese volumen, hay varias claves. Por ejemplo, es recolectar la información, almacenar la información, analizar la información, convertirla justamente en información para tomar decisiones y finalmente en conocimiento. En conocimiento de qué es lo que le gusta en particular a Thais y a Hazel. Y entonces, no sé si lo han notado, pero Netflix ahora tiene una aplicación que dice, no sabes qué ver, y te hace recomendaciones que a veces yo digo, ay, mira, el algoritmo me conoce al guillo, Sí, no, lamentablemente nos conoce mucho. Creo que a veces nos conoce mejor que nosotros mismas. ¿eh? Claro, eso es Big Data. Eso es Big Data. Big, sí. Ok, entonces lo tuyo. Pero lo otro, y lo que yo creo que es interesante, es lo que se llama Medium Data o Small Data. Mediana y pequeños volúmenes de datos. Esto es, digamos, lo que yo hago, trabajar con ese tipo de datos, que también al analizarlo nos permiten ver patrones y nos permiten ver esas capas de desigualdades de las que yo hablaba al principio de la entrevista. Es la posibilidad de examinar un conjunto de datos no necesariamente tan voluminoso, pero que sí nos permite llegar a conclusiones que demuestran la necesidad, en este caso, que nos sirven de evidencia para demostrar la necesidad de que se necesita hacer un cambio en la sociedad y que
pues se habían estado ocultando esos desequilibrios dentro de la estadística, digámoslo así. La estadística estaba excluyendo, en este caso, la estadística nuestra, la costarricense en particular, estaba excluyendo la realidad de esas mujeres, de la mitad de la población costarricense. De la mitad, pues. Exactamente, de la mitad. ¿Y por qué es importante aplicarlo al periodismo? ¿Qué elementos nos potencia el periodismo en la producción, digamos, de contenido? Porque permite encontrar patrones, digamos, de comportamientos que son noticia al final del día. Sí. O de problemas que no lo habíamos visto, me imagino. Exacto, y sobre todo ahora que se habla mucho del periodismo de soluciones. Claro. Nos permite también hacer investigaciones por nuestra propia cuenta. Yo siempre le digo a mis alumnos, no dejen que alguien más mastique los datos por ustedes. Ustedes no se comen ese bolo, y perdón que sea tan asquerosa, pero es una forma sutil de decirle a la gente también métase en esto. Claro. Entonces, ese es un consejo que yo les digo, examinen los datos por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque un investigador examina estos datos con una visión. Nosotros los periodistas lo vamos a ver de otra manera. Claro. Entonces, fundamentalmente, esos son dos cuestiones importantes, y porque no podemos negar que vivimos en una era datacéntrica, donde muchas de las desigualdades y muchas de las, ¿cómo se llama?, de la corrupción está globalizada, y mucha de esa corrupción justamente yace en operaciones de datos masivos o que están ahí, que hay que extraer. Exactamente. Claro, por eso es que trabajas con el Centro Internacional de Periodistas, que es el centro que hace investigaciones a nivel global, ¿verdad? Es uno de los centros que hace investigaciones a nivel global. El Centro Internacional de Periodismo fundamentalmente capacita periodistas, entonces les da este tipo de herramientas de análisis, les da muchísimas otras herramientas, pero mi área también ha sido apoyarlos en esa parte de la capacitación a colegas. Perfecto. Sí, porque es importante. Yo recuerdo que hace 20 años he trabajado mucho el monitoreo de noticias, el monitoreo de contenido para analizar tendencias, tendencias sobre todo de cómo usamos nosotros periodistas cómo enfocamos cierto tipo de noticias, cuántas veces nos equivocamos o hacemos algún error en enfoque y demás, especialmente en lo que es violencia de género, violencia doméstica, derechos de infancia, en fin, he sido casi siempre en tema de derechos. Y precisamente es hacer como un small data, de ver frecuencias, de cuánto, porque es importante ver, la frecuencia es en ese sentido importante para estimar cuántas veces aparece una información errónea o un enfoque erróneo que por lo general no nos gusta ver y que deberíamos ver, me parece a mí. Yo creo que ellos, Thais, tenés un punto muy importante, y es justamente que el análisis de datos debe atarse a un propósito. Independientemente de la cantidad de los datos, si van a ser 1000 registros, 2000, 1.000.000 los que ustedes van a analizar, ¿cuál es su propósito? En este caso, usted nos está dando un excelente ejemplo. Mi propósito, al ir documentando esos errores que se cometen en la forma de presentar las noticias, es justamente evidenciarlo para cambiar un patrón de presentación de las noticias. Entonces, eso para mí es lo fundamental. Yo, de hecho, siempre le digo a mis alumnos, yo no les puedo enseñar olfato periodístico, eso ya se trae, pero sí les puedo enseñar cómo analizar bases de datos. Pero si usted no tiene un tema que usted desea investigar y algo que usted lo apasione evidenciar, va a ser muy difícil que al final se enganche en esto e invierta la cantidad de horas que hay que invertir. Claro. No, y además es una mina de información la que está ahí. Es una fuente absolutamente valiosa para quienes trabajamos en la comunicación. Y precisamente me gustaría que te refirieras a las bases de datos que tenemos en Costa Rica, porque eso se ha, digamos, evidenciado mucho, al menos en varios países. Yo vivo en España en este momento y aquí hay un experto en Big Data que hace investigaciones muy interesantes.
en este momento me escapa el nombre, pero participa mucho en algunos programas de entrevistas en YouTube de canales alternativos de información, y él siempre dice que los datos hablan, o sea que muchas veces a la hora de dar, o sea que a veces se enojan con él, porque da datos al menos del caso de la pandemia. Aquí hay un subregistro un poco peligroso, por decirlo así, de la cantidad de personas que han fallecido, ¿verdad? Y él hace cruces con otras bases de datos que arrojan otros resultados, ¿verdad? Entonces, el que dice, bueno, que no están siendo, al menos no solo este gobierno en España, sino muchos gobiernos no están siendo transparentes con esas bases de datos. Entonces, la fuente es muy importante. ¿De dónde se extrae esa información? Y bueno, precisamente en Costa Rica creo que tenemos buenas fuentes de datos, pero sí yo quería que vos no lo corroboraras o no, y que nos contaras qué tal son porque tenemos el INEC y tenemos otras instituciones, ¿no? Así que me gustaría saber cómo las encontrás. En términos generales, yo creo que Costa Rica tiene un buen acceso a la información pública, ya sea para descargar bases de datos. Por ejemplo, yo estas bases de datos me las descargué de el INEC, del sistema de consulta de datos de ellos, completa la base de datos con los microdatos, con los diccionarios de datos. Fantástico eso. Claro. En el Banco Central también descargué las tablas que luego tuve que estructurar, pero bueno, ahí están los datos. Hay buenos esfuerzos de datos, por ejemplo, de apertura en el Poder Judicial. Tienen portales de Open Data, tienen buscadores interesantes. Yo creo que Costa Rica ha avanzado bastante en los últimos 6 años en ese tema. Todavía falta avanzar un poco más en los tipos de datos que se ponen a disposición. A disposición, muchas gracias. A disposición de los, no solo de los periodistas, de los ciudadanos en general interesados en esto. Claro. Pero yo creo que también yo tuve la experiencia de hacer pedidos por solicitudes de datos que no están colgados en línea al Ministerio de Hacienda y a otras entidades, y se demoran un poquito, pero los entregan. Pero sí, todavía yo creo que hay mucho camino por recorrer en ese tema de para qué para qué la gente quiere los datos. ¿Y para qué los queremos? Pues simplemente para hacer nuestros propios escrutinios, para fiscalizar uso de recursos públicos. Por ejemplo, en este tema del COVID, fundamental saber a dónde está yendo a parar la plata que se está dedicando en medio de esta emergencia. Claro. Entonces, yo creo que sí hay esfuerzos y todavía se puede mejorar mucho la calidad de la información. Claro. Y vos también hiciste un trabajo, creo que fue el año pasado, sobre violencia, ¿verdad? También con análisis de cruces de datos. Sí, yo suelo trabajar, vamos a ver, en los últimos 3 años a lo que me he abocado particularmente es saber la relación entre derechos humanos y calidad de la información. A mí en particular me interesa mucho el tema de la violencia de género, de la violencia hacia las mujeres, de los femicidios. Me interesa mucho el tema de la calidad de los datos, por ejemplo, de violencia contra las personas LGBTIQ+. Y me particularmente siento esa necesidad de examinar los datos, esos datos de brechas de género. Y tal vez si nos cuentas un poco a nuestros bernautas, ese estudio, que lo recuerdo, no lo revisé ahora antes de hacer tu entrevista, pero sí lo había revisado en su momento, creo que salió como cerca del 25 de noviembre del año pasado, ¿no? Sí, trabajamos, si te refieres a un trabajo que hicimos en conjunto con La Voz de Guanacaste para evidenciar la violencia doméstica allá. Creo que fue ese, sí, me parece que fue ese, sí. Trabajamos. Explícanos un poco, ¿qué fue lo que hiciste? Sí, bueno, fue un análisis precisamente para ver violencia doméstica, llamadas al 911, para ver cuáles eran los cantones que tenían más incidencia de violencia, también para ver cómo estaba la situación de los femicidios en Guanacaste, de los diferentes tipos de violencia, tanto psicológica como patrimonial y física. En fin, sí fue un trabajo para
fue un trabajo exhaustivo en el tema de datos que trabajamos con el Poder Judicial. Y también pues el tema de los femicidios, es un reportaje gráfico que se llama Las Silenciadas, que publico desde el 2017. Y esos son dos. Ese es otro, ¿verdad? El de Las Silenciadas, sí, porque ese también lo vi, pero no lo revisé recientemente. Tal vez contanos un poco de ese proyecto de Las Silenciadas. Bueno, ese proyecto de Las Silenciadas nació en el 2017 justamente porque me puse a examinar estadísticas sobre muerte violenta de mujeres a causa de género y porque, vamos a ver, yo creo que cada vez que lamentablemente ocurre una muerte de una mujer en cualquiera de esas circunstancias, yo creo que a todas nos impacta y a todas muchísimo. Sí, a todas nos sentimos inseguras. Nos sentimos inseguras. Sí, nos sentimos inseguras y porque le pasa a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera, ya lo sabemos. Exacto. Y entonces yo quería evidenciar eso y empecé a trabajar en esas bases de datos y pues desde el 2017 trato de actualizarlo, de mantenerlo pues como una evidencia, como un testimonio de que lamentablemente a pesar de las leyes en el caso de Costa Rica, que existe una ley de penalización sobre estos temas, pues es necesario también un cambio cultural de la relación, de lo que define la relación entre hombres y mujeres. Absolutamente. ¿Dónde pueden revisar las personas que nos ven esos trabajos tuyos? Bueno, pues yo tengo mi página, se llama La Data Cuenta, y ahí están todos los especiales. La dirección es muy fácil, es www.hazel con doble S de Saprissa, digo yo, hazelfallas.com, y ahí pues van a encontrar todos los reportajes de los que les estoy hablando. Perfecto, aquí estamos compartiendo la página web de Hazel, donde pueden revisar estos otros trabajos porque es interesante. O sea, en realidad también me gustaría saber si en ese cruce que haces de violencia de género, incluís los femicidios de acuerdo a la categoría que establece el Código de Penalización de la Violencia en Costa Rica, porque acaban de ampliarlo un poquitito, eso fue el tema de hace 8 días, pero hay muchísimos femicidios que son asesinatos de mujeres por su condición de mujeres que no están siendo catalogados penalmente así, pero que son femicidios. No sé si en tus trabajos analizás con ese enfoque específico. Sí, en realidad la base de datos que yo tengo a disposición en ese trabajo de Las Silenciadas contempla esos dos escenarios. El femicidio íntimo, que es el que nosotros tenemos, con el que, digamos así, Costa Rica empezó ese ciclo de leyes en el 2002-2007, pero también es fundamental lo que define la Convención Belén do Pará sobre el femicidio ampliado. Y que tenemos que entender que a las mujeres por género no solamente las matan sus parejas o sus esposos o quienes con quienes han tenido un vínculo de intimidad, sino que también en circunstancias de violencia sexual, en circunstancias de abuso de poder, un profesor, por ejemplo, universitario, un jefe, y que esos escenarios pues conllevan una violencia que está basada en la idea de que los hombres son superiores a las mujeres, de que tienen derechos sobre su vida y de que pueden ejercer o tomar control de sus vidas hasta el punto de asesinarlas. Claro. Entonces, sí, yo trato de evidenciar eso. Sí, es muy importante que las estadísticas que yo publico están basadas en el Observatorio de Género del Poder Judicial. Ajá. Y aquí hay que entender una cuestión. El tema del femicidio es muy delicado porque evidentemente, y la clasificación de los femicidios depende de la calidad de las investigaciones y al final de cuentas de la carga de la prueba, digámoslo así. Claro. Porque muchas veces, y lo vemos en las estadísticas del observatorio, muchas veces hay casos que están indeterminados porque no son del todo claras las circunstancias. Yo creo que es más sencillo cuando el femicidio lo comete la pareja, digámoslo así, de la mujer, pero cuando hay implicadas otras circunstancias,
es un poco más complejo determinar si se trató o no de un femicidio. Y eso es justamente un trabajo en el que yo he venido colaborando en los últimos 2 años con la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos para proponer un estándar de datos sobre femicidios en América Latina y el Caribe. Ha sido un trabajo muy interesante porque lo que hemos hecho es evaluar la calidad de las estadísticas y la forma en que de la ley se traslada lo que debe ser recopilado como estadística en los diferentes institutos de estadística u observatorios de género. Y lo que hemos descubierto es que cuando hablamos de femicidio, todos creemos entender que justamente es eso, el asesinato de una mujer a causa de su género. Pero a la hora de pasarlo a qué estadísticas se recolectan, ahí no estamos contando lo mismo. Es como si yo te dijera, pensemos en una manzana y todos vamos a tener claro qué es el concepto de una manzana. Pero cuando yo pregunto cómo se imagina usted esa manzana, usted me va a decir roja, yo le voy a decir amarilla, el otro va a decir verde. Y eso es lo que está pasando con los datos de hay que uniformar más el tema, me imagino que es depurar más el objetivo, analizar, que eso es lo que muchas veces se hace en este tipo de análisis. Y hay países que solamente están recogiendo estadísticas de mujeres asesinadas por sus parejas o con quien tuvieron una relación íntima. Hay otros países como Costa Rica que están recopilando otro tipo de estadísticas que tienen que ver con estos entornos de violencia de no allegados, pues. Pero también veía por ahí que con esta reforma que se está haciendo en el país, pues no necesariamente se están incluyendo todos esos escenarios de femicidio ampliado que podrían ser. Eso está en otro proyecto que está en espera ahí en la corriente legislativa, según nos explicó Marcela Rollave del INAMU hace 8 días. Y volviendo al tema que nos trajo inicialmente, que era el del tiempo que las mujeres trabajamos, ¿verdad? Gratis toda la vida. Que con base en esos datos que encontraste, ¿qué acciones consideras vos que se requiere de la política pública para alivianar y mejorar esas condiciones, además de que los hombres pues trabajen más en la casa y de verdad suman? ¿Qué otras acciones necesitaríamos las mujeres para tener una mejor calidad de vida? Consideraría ideal una mejor política de cuidado, por ejemplo, de los niños, que haya seguridad y tranquilidad para que las mamás, cuando tienen que salir a trabajar, puedan tener la tranquilidad de que sus niños están bien cuidados, porque muchas veces hay mujeres que están en un callejón sin salida. Sí, en efecto. Necesitan trabajar, quieren darle cosas a sus chiquitos, satisfacer necesidades básicas, pero lamentablemente pues no tienen con quién cuidarlos, no los van a dejar solitos y ya sabemos las consecuencias que eso tiene. Claro. Y yo creo que eso es fundamental, una política de cuidado para los niños y también para los adultos mayores, porque muchas mujeres también tienen esa carga de enfermos y adultos mayores. Sí, de personas con condiciones especiales también en general. Eso por un lado. También en algunos países europeos se habla de un salario para las mujeres que están en la casa. Sí, también. ¿Verdad? Yo creo que eso sería justísimo. ¿Verdad? Totalmente. Como también sería justísimo también cada vez avanzar más en el reconocimiento del valor de esas señoras que nos ayudan en la casa, de darle seguridad social, de reconocer ese valor, no pagarles cuatro colones por todo lo que nos ayudan en la casa, pues. Cierto. Y también dotar de algún tipo de seguridad social para amas de casa, que podamos contribuir de una u otra manera, ¿no? Para la seguridad social y además para la pensión, una futura pensión. Y eso que usted dice es, a ver, a la luz de esos datos, si volvamos a la raíz, cuando uno ve que ese aporte de las mujeres es representativo al doble del comercio, a una quinta parte del PIB, uno dice, son cosas que son justas, son cosas que sería justa que la sociedad y el Estado como tal las reconozca no solamente en un papel y en una estadística, sino en una acción de política pública. Uh-huh. Claro, exacto. Bueno, deberíamos tomarlos en cuenta para pedirlo y exigirlo
a los candidatos, si digo candidatos porque la mayoría son hombres, ahí, por ahí se vislumbra una mujer, pero para el nuevo gobierno definitivamente, y organizarnos para demandar eso. Y bueno, nos quedan 5 minutos, Hazel, y yo no quería dejar de pasar esta oportunidad para que también nos contes un poco de tu trabajo, de lo que haces, porque no hemos dicho, pero Hazel vive en Guadalajara, en México, y allá es donde trabaja. Pero siempre tiene una gran relación con Costa Rica, gracias, me imagino, a estas tecnologías maravillosas, ¿verdad? Virtuales, que nos permiten hacer eso. Pero, ¿dónde has trabajado? ¿Cuál es tu formación? Y también, ¿dónde impartís clases? Que eso sería interesante saber. Bueno, pues yo como les comentaba, mi interés ahorita es trabajar con organizaciones que quieran medir la calidad de los datos y el impacto de los datos en función de los derechos humanos. Justamente ahorita estoy trabajando con IVOS y con la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos en un proyecto para visibilizar la violencia contra las personas LGBTIQ+ en Centroamérica. Uh-huh. Y básicamente lo que estamos haciendo es observando cómo históricamente la estadística ha excluido a estas personas, uh-huh, y por qué es necesario que los países empiecen a recolectar y empiecen a pensar cómo incorporar estadísticas que logren dimensionar la magnitud de la discriminación que están sufriendo. Uh-huh. No solamente en términos de acceso a la salud o de acceso de justicia, digámoslo así, claro, por violencia, sino también en el tema económico y en el tema social, político, de toda la gama de los derechos. Sí, en efecto. Porque lamentablemente las estadísticas también tienen ese poder de visibilizar, claro, pero como son una creación humana, también los sesgos que tienen las personas, los creadores de la estadística, contribuyen sí, a ese ocultamiento. Entonces, justamente eso es un trabajo muy interesante que estamos haciendo ahora para ver de qué manera se puede mejorar la recolección de esos datos para visibilizar no solo la realidad trágica de los crímenes por orientación sexual, sino también las desigualdades sociales, económicas, políticas y de salud. Sí, es un tema muy interesante porque ese cruce me llama mucho la atención. Es difícil a veces aterrizar el concepto de derechos humanos en algo así, especificarlo muy puntualmente y contabilizarlo, porque todavía tenemos una imagen muy abstracta de los derechos humanos. Así es. Pero justamente necesitamos concretar esa imagen abstracta porque resulta que sí, quienes están ahí son personas, sí, quienes están sufriendo son seres humanos. Es como, y esa otra pregunta que te quería hacer y se me olvidó, las bases de datos que se encuentran en Costa Rica están diferenciadas por sexo. Bueno, pues la mayoría sí, pero qué dicho que me hace esa pregunta, porque una cosa que a mí me llamó mucho la atención una vez fue que me enteré que hasta 1995 en Costa Rica los datos de desempleo y de brechas salariales y de educación, entre otras estadísticas, se presentaban solo desde el todo, y es decir, el hombre era el todo. Entonces, eso está después de 1995 que la estadística en Costa Rica empieza a segregarse por hombres y mujeres. Me acuerdo cuando eso fue noticia. Bueno, qué horror, pero sí, es que es fundamental, sí. Entonces ahora hay que meter, claro, es que lo que no se mide no existe, así como lo que no se nombra no existe. Así es. Lo que no se cuantifica. Claro. Usted tiene toda la razón. Sí. Y trabajas en la Universidad de Guadalajara, allí das clases y también para otros centros de formación periodística. Sí, en Guadalajara doy clases en la Universidad Estatal, ahí fundamentalmente en la Escuela de Periodismo, y ahí doy clases de análisis de datos y de visualización para periodistas que están justamente buscando formarse con una mayor amplitud para encarar los retos de la comunicación de este siglo. Claro, porque eso es una tendencia que cada vez es más notoria en el periodismo, porque bueno, también en el periodismo se ha tenido que
que mover un poco porque la pandemia nos ha movido muchísimo a las grandes empresas periodísticas en todo el mundo y necesitamos dar mejores contenidos de más calidad, lamentablemente a veces con menos recursos y con menos personal, pero me parece que es una formación muy, muy pertinente, ¿verdad? Sí, de acuerdo. De acuerdo, y también cómo esta situación de crisis en realidad yo lo veo muy ventajosa porque nos ha permitido crear medios de nicho. Por ejemplo, sí, el que yo tengo es de nicho. Absolutamente. Y quizá no llega, el otro día le decía a una amistad, quizá yo no llego a 20,000 clics por reportaje, pero la cantidad de clics que recibo son significativos porque son gente a la que le importa este tema. El hecho de que hoy estemos conversando sobre esto es porque esa publicación llegó a las manos adecuadas, llegó a los ojos adecuados. Y así, por ejemplo, yo a veces recibo más correos por publicaciones que hago en mi pequeño medio que cuando trabajaba en un medio grande en Costa Rica. Entonces, eso también como que nos ayuda a... como que los públicos se han atomizado. Muchísimo, en efecto, sí, se han atomizado mucho. Podemos escribirle a pequeños nichos, dependiendo del tema, ¿verdad? También las audiencias de ahora son muy diversas. Estamos viviendo 5 o 6 generaciones en este momento juntas, en un mismo espacio-tiempo en este planeta y en nuestros países. Y las nuevas generaciones, sobre todo la generación X, la Z y demás, son chicos y chicas muy afectos a los temas de derechos humanos, de igualdad, de ecología, y eso creo que es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de hablar de este tipo de temas. Pues ya se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerte mucho tu participación y haberme aceptado esta invitación de hoy, porque tenía muchas ganas de hablar, bueno, primero de conocerte y también de hablar de estos temas que son también mi pasión desde hace muchos años. No, yo solamente quiero cerrar con un reconocimiento, porque el primer manual que yo leí de cómo debemos de aproximar el tema del género, el tema de las brechas, de las desigualdades en el periodismo, fue uno que usted escribió. Ah, ¿en serio? Entonces, tengo varios. Sí, pero fue uno que sacaste, me parece que fue a finales de los 90 o a principios del 2000, me parece. Sí, tengo, bueno, desde esa época sí son muy, y estoy actualizando algunos. Lamentablemente no pierden vigencia. Uno es Ojos Bien Cerrados, que es para abordar el tema correcto de la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Un delito que se ha incrementado muchísimo. Y el otro fue probablemente Palabras de Cambio, que es el de cómo abordar las situaciones de violencia de género contra mujeres adultas en relaciones de pareja. Ese era muy específico, porque era analizar, era mi primera aproximación a ese pequeños datos a los que vos te referías, y por eso es que me gustan mucho tus publicaciones, así que no, igualmente. Yo las recomiendo que las revisen y hacer ese cruce que me parece fantástico, porque es sumamente valioso. Es sumamente valioso, arroja muchos argumentos para defender derechos que necesitamos que se reconozcan y que se hagan cumplir. Así que a pelearlo en las elecciones. Así es, hacer valer nuestra voz y nuestro voto para cambiar en nuestro beneficio. Y nuestro poder de decisión, que es muy importante. Bueno, Hazel, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron esta mañana, y les recuerdo que nuestro siguiente programa será a las 4 de la tarde, y que es un café con Odette, así que pueden tomar cafecito desde su casa y escuchar a Odette también tomando café con alguna otra invitada o invitado que tenga hoy. Muchas gracias, que tengan una linda semana. Hasta luego. Adiós.